El olor llegaba antes que el rey. Un hedor dulzón y enfermizo que hacía que los cortesanos buscaran disimuladamente pañuelos perfumados. No era el olor normal de un cuerpo sin lavar. Era algo más profundo, más perturbador. Como si algo dentro del monarca se estuviera pudriendo lentamente. Los embajadores extranjeros que visitaban la corte española regresaban a sus países con informes que parecían sacados de cuentos de terror. Describían a un rey que apenas podía caminar, que babeaba constantemente, cuya mandíbula colgaba tan deformada que no podía cerrar la boca. Pero lo más aterrador no era su apariencia. Era el hecho de que este hombre, este cuerpo destrozado y apenas funcional, gobernaba el imperio más grande del mundo. España, América, Flandes, Italia. Todo bajo el mando de alguien que los médicos consideraban un milagro viviente. O una maldición. Esta es la historia del informe médico más perturbador jamás escrito sobre un monarca. El documento que los doctores de Carlos II redactaron después de años de observar un cuerpo que desafiaba todas las leyes de la medicina. Y si te atreves a descubrir qué encontraron realmente, quédate hasta el final. Porque lo que está escrito en esos papeles es más oscuro que cualquier leyenda. La historia de Carlos II comenzó mucho antes de su nacimiento. Comenzó con una obsesión familiar que se extendió durante casi 2 siglos. La obsesión de los Habsburgo por mantener el poder dentro de la familia. Durante generaciones, los reyes de España se casaron exclusivamente entre parientes cercanos. Primos con primos. Tíos con sobrinas. En algunos casos, los matrimonios eran tan endogámicos que los cónyuges compartían más material genético que hermanos comunes. Felipe IV, padre de Carlos, era producto de esta tradición. Su esposa, Mariana de Austria, era su sobrina. También era prima hermana. El árbol genealógico de Carlos II no era un árbol. Era un círculo cerrado donde los mismos nombres aparecían una y otra vez, generación tras generación. Los genetistas modernos han calculado el coeficiente de endogamia de Carlos II. El número es aterrador. Era más alto que el de un hijo nacido de hermanos. Cada gen defectuoso, cada mutación dañina, cada debilidad hereditaria se había concentrado y amplificado durante generaciones. Y cuando Mariana de Austria quedó embarazada en 1661, nadie en la corte española imaginaba el horror que estaba por nacer. El parto de Carlos II fue una pesadilla que duró días. Mariana gritaba hasta quedar afónica mientras las comadronas intercambiaban miradas de terror. El bebé no salía. Algo estaba terriblemente mal. Cuando finalmente nació el 6 de noviembre de 1661, el silencio llenó la habitación. Las parteras miraron al recién nacido con una mezcla de horror y compasión. Este no era un niño normal. Ni siquiera era un niño enfermo de manera convencional. Su cabeza era desproporcionadamente grande, abultada en la parte posterior como si hubiera sido inflada desde dentro. Su cuerpo era pequeño, frágil, con extremidades que parecían no corresponder entre sí. Pero lo que más aterrorizó a los presentes fue su rostro. La mandíbula inferior sobresalía grotescamente, proyectándose hacia adelante en un ángulo antinatural. Era la famosa mandíbula Habsburgo, pero llevada a un extremo que nadie había visto antes. Su lengua era demasiado grande para su boca. Incluso como bebé, colgaba entre sus labios, impidiendo que pudiera cerrarlos completamente. La saliva goteaba constantemente. No había forma de detenerla. Las comadronas intentaron limpiarlo, pero el bebé apenas lloraba. Solo emitía sonidos débiles, guturales, como si incluso respirar fuera un esfuerzo monumental para su cuerpo deforme. Un médico de la corte, Rodrigo de Silva, escribió en su diario privado esa noche palabras que no se atrevió a decir en voz alta. He visto nacer al futuro rey de España. Que Dios tenga misericordia de este reino. Porque todos los presentes sabían la verdad. Este niño no debería haber sobrevivido. Y el hecho de que lo hiciera solo significaba que España tendría que presenciar algo que ninguna nación debería ver. Un rey que era un monumento viviente al fracaso de su propia dinastía. Los primeros años de Carlos fueron un catálogo interminable de problemas médicos que desconcertaban a los doctores de la época. No era simplemente que el niño fuera débil. Era que cada sistema de su cuerpo parecía funcionar de manera incorrecta. No pudo caminar hasta los 8 años.
Sus piernas eran demasiado débiles, demasiado deformes para soportar su peso. Los médicos aplicaron férulas, vendajes, incluso dispositivos de tortura medieval diseñados para enderezar sus huesos. Nada funcionaba. Cuando finalmente dio sus primeros pasos, lo hizo con una marcha tambaleante y antinatural. Una pierna era visiblemente más corta que la otra. Su columna se curvaba hacia un lado, dándole una postura encorvada incluso de niño. Pero caminar no era su único problema. Carlos no podía hablar correctamente. Su lengua enorme y su mandíbula deformada convertían cada palabra en un sonido casi incomprensible. Los cortesanos tenían que inclinarse cerca de su rostro para entender lo que decía, soportando el olor a saliva rancia y el goteo constante. No podía masticar. Los médicos escribieron informes detallados sobre este problema particular. La mandíbula de Carlos estaba tan desalineada que sus dientes superiores e inferiores nunca se tocaban. Literalmente no podía morder. Su comida tenía que ser triturada hasta convertirse en papilla. Incluso entonces, comer era un proceso humillante y difícil. La comida se le caía de la boca. Se ahogaba con líquidos. Las comidas reales se convertían en espectáculos grotescos que los cortesanos evitaban presenciar. Su cuerpo no crecía normalmente. A los 10 años, tenía el tamaño de un niño de 6. Su cabeza seguía siendo desproporcionadamente grande, haciendo que pareciera una caricatura cruel de un ser humano. Los médicos intentaban todo. Sangrías para equilibrar sus humores. Purgantes violentos que lo dejaban deshidratado y temblando. Aplicaban sanguijuelas en su espalda, creyendo que extraerían las toxinas de su sangre. Cada tratamiento lo debilitaba más. Pero nadie se atrevía a decir la verdad. Que no había cura para Carlos. Porque Carlos no estaba enfermo de algo que pudiera curarse. Carlos era el resultado inevitable de 200 años de endogamia concentrada. Y lo peor estaba por venir. Porque a medida que Carlos crecía, sus problemas físicos se volvían cada vez más perturbadores y extraños. A los 12 años, Carlos desarrolló un conjunto de síntomas que aterrorizaron incluso a los médicos más experimentados de la corte. Comenzó a sufrir convulsiones violentas que llegaban sin previo aviso. Un momento estaba sentado en su trono, intentando mantener la compostura real. Al siguiente, su cuerpo se sacudía incontrolablemente. Sus ojos se revertían mostrando solo lo blanco. Espuma salía de su boca torcida. Los cortesanos huían aterrorizados. Los médicos corrían a su lado, pero no podían hacer nada excepto esperar a que la convulsión pasara. A veces duraba minutos. Otras veces, Carlos convulsionaba durante casi una hora. Cuando finalmente terminaba, quedaba exhausto, confundido, a veces sin recordar dónde estaba o quién era. Los médicos anotaban meticulosamente cada episodio, buscando patrones, buscando respuestas que no existían en la medicina del siglo XVII. Pero las convulsiones eran solo el comienzo. Carlos desarrolló problemas intestinales tan severos que los médicos dedicaron páginas enteras de sus informes a describirlos. Sufría de diarrea crónica que lo dejaba deshidratado y débil durante días. Luego, sin razón aparente, caía en estreñimiento tan severo que gritaba de dolor. Su abdomen se hinchaba grotescamente. Los médicos aplicaban enemas brutales que lo hacían gritar aún más fuerte. El olor que emanaba de su cuerpo empeoró. No solo era saliva y sudor. Era algo más oscuro. Los sirvientes que lo vestían reportaban que su piel tenía un olor dulzón y enfermizo, como carne que comienza a descomponerse. Su orina era oscura, casi negra a veces. Los médicos la examinaban cuidadosamente, la olían, incluso la probaban según la práctica médica de la época. Escribieron que tenía un sabor corrupto y amargo. A los 15 años, Carlos comenzó a perder dientes. No por caries, sino porque simplemente se aflojaban y caían. Su boca se convirtió en un paisaje de encías sangrantes y huecos oscuros. Los médicos intentaron implantes rudimentarios, dientes de marfil atados con alambre de oro. Pero la boca de Carlos estaba tan mal formada que estos dispositivos causaban más dolor que beneficio. Eventualmente dejaron de intentarlo. Las infecciones eran constantes. Cada pequeño corte, cada rasguño se convertía en una llaga supurante que tardaba semanas en sanar.
Su sistema inmunológico, debilitado por generaciones de endogamia, apenas funcionaba. Los médicos aplicaban cataplasmas de hierbas, aceites, incluso excrementos de animales según las teorías médicas medievales. Nada funcionaba consistentemente. Carlos existía en un estado constante de enfermedad de bajo grado, nunca completamente sano, nunca al borde de la muerte, solo sufriendo perpetuamente. Y entonces llegó el problema que más aterrorizó a la corte española. El problema que amenazaba no solo la salud de Carlos, sino el futuro entero de la dinastía Habsburgo. Carlos era completamente impotente. Físicamente incapaz de consumar un matrimonio o producir herederos. Cuando Carlos cumplió 17 años, la presión para casarse y producir un heredero se volvió insoportable. España necesitaba desesperadamente un sucesor. La dinastía Habsburgo no podía terminar con este rey deforme. En 1679, Carlos se casó con María Luisa de Orleans, sobrina de Luis XIV de Francia. Ella tenía 17 años, era hermosa y saludable. Los españoles esperaban que quizás, de alguna manera, este matrimonio produjera el milagro de un heredero. La noche de bodas fue un desastre que los cronistas de la corte intentaron desesperadamente ocultar. María Luisa emergió de la cámara nupcial pálida y temblorosa, negándose a hablar sobre lo ocurrido. En sus cartas privadas a Francia, escritas en código, María Luisa reveló la horrible verdad. Carlos no solo era impotente. Era físicamente incapaz de las funciones más básicas de intimidad marital. Su cuerpo no respondía. Incluso cuando lo intentaba, no había respuesta física. Los médicos fueron consultados en secreto. Examinaron a Carlos de manera humillante, buscando alguna explicación, alguna solución. Lo que encontraron fue anatómicamente anormal. Los médicos escribieron en términos vagos y cuidadosos, pero el mensaje era claro. Los genitales de Carlos estaban subdesarrollados, posiblemente deformados, definitivamente no funcionales. Durante 10 años, María Luisa y Carlos permanecieron casados sin consumar el matrimonio. La joven reina francesa vivió en un infierno de aislamiento, casada con un hombre que no podía ser esposo en ningún sentido real de la palabra. Los cortesanos murmuraban. Los embajadores enviaban informes. Las potencias europeas comenzaron a hacer planes para lo que sucedería cuando Carlos muriera sin herederos. María Luisa intentó mantener las apariencias, pero el estrés la consumió. Desarrolló problemas de salud propios. Y en 1689, a los 27 años, murió repentinamente. Algunos dijeron que fue un aborto espontáneo. Otros susurraron envenenamiento. La verdad era más simple y más triste. María Luisa había muerto de una vida de desesperación, atrapada en un matrimonio que nunca debería haber existido. Carlos se casó de nuevo, esta vez con Mariana de Neuburgo. El resultado fue idéntico. 10 años más de matrimonio no consumado. 10 años más de humillación. 10 años más sin herederos. Los médicos escribieron informe tras informe. Probaron todo. Afrodisíacos brutales que enfermaban a Carlos. Rituales que bordeaban la brujería. Oraciones y reliquias sagradas colocadas bajo su cama. Nada funcionaba. Porque el problema de Carlos no era médico en el sentido que ellos entendían. Era genético. Era el resultado inevitable de un experimento de endogamia que había ido catastrófica y predeciblemente mal. Pero lo peor estaba por llegar. Porque en los últimos años de su vida, Carlos desarrollaría síntomas tan extraños que sus médicos comenzarían a creer que realmente estaba hechizado. A partir de 1690, el deterioro de Carlos aceleró dramáticamente. Los médicos observaban con horror creciente cómo su cuerpo parecía fallar sistema por sistema, de maneras que no podían explicar. Sus piernas comenzaron a hincharse de manera grotesca. No era solo retención de líquidos. Sus extremidades inferiores se deformaban, volviéndose desproporcionadamente grandes comparadas con el resto de su cuerpo ya deforme. La piel de sus piernas se estiró tensa y brillante. Cuando los médicos la presionaban, dejaba huellas profundas que tardaban horas en desaparecer. Escribieron que sus piernas parecían llenas de agua corrupta. Carlos ya no podía caminar en absoluto. Tenía que ser cargado de un lugar a otro como un niño, aunque era un hombre de 30 años.
Su peso fluctuaba salvajemente. Algunos días parecía inflado. Otros, consumido. Sus convulsiones aumentaron en frecuencia y severidad. Ahora ocurrían varias veces por semana. Durante los episodios, Carlos a veces se mordía la lengua tan fuerte que la sangre llenaba su boca y goteaba por su barbilla. Desarrolló temblores constantes en las manos. No podía sostener una pluma para firmar documentos. No podía alimentarse solo. Todo tenía que hacerse por él, reduciendo al rey de España a un estado de dependencia infantil. Su mente comenzó a deteriorarse. Carlos sufría episodios de confusión donde no reconocía a las personas cercanas a él. Preguntaba por personas muertas hace años. Olvidaba conversaciones que había tenido minutos antes. A veces creía que era un niño nuevamente. Otras veces no sabía quién era en absoluto. Los médicos anotaban estos episodios con creciente desesperación, sin poder explicar qué estaba causando este colapso mental. El olor que emanaba de su cuerpo se volvió tan intenso que los cortesanos usaban pañuelos perfumados constantemente en su presencia. No era solo mal olor corporal. Era algo más profundo, más visceral. Los médicos escribieron que su aliento tenía un olor cadavérico. Que su sudor olía a materia putrefacta. Que incluso sus ropas, después de tocar su piel, retenían un hedor que el lavado no podía eliminar completamente. Las infecciones de piel se multiplicaron. Llagas aparecían sin razón aparente, supuraban durante semanas, dejaban cicatrices profundas. Su espalda estaba cubierta de lesiones que nunca sanaban completamente. Y entonces comenzaron los síntomas que convencieron a muchos en la corte de que Carlos realmente estaba bajo una maldición sobrenatural. Carlos empezó a tener alucinaciones. Veía figuras en las sombras de su habitación. Oía voces que lo llamaban por su nombre. Gritaba en medio de la noche, convencido de que demonios lo atacaban. Los exorcistas fueron llamados. El inquisidor general realizó rituales sobre el rey, rogando a Dios que expulsara las fuerzas malignas. Pero las alucinaciones continuaban. Carlos se obsesionó con la idea de que estaba hechizado. Insistía en que sus enemigos habían puesto una maldición sobre él para evitar que tuviera herederos. Exigía investigaciones. Ordenaba arrestos de supuestos brujos. La paranoia consumió sus últimos años. Confiaba en cada vez menos personas. Creía que todos conspiraban contra él. Su mente, ya debilitada, se fracturó aún más bajo el peso de la enfermedad y el miedo. En 1698, los médicos escribieron un informe preliminar que nunca se hizo público. En él admitían con lenguaje cuidadoso que el rey estaba en un estado de declinación que desafía los remedios conocidos de la medicina. Era su manera diplomática de decir que Carlos se estaba muriendo. Lentamente. Dolorosamente. De maneras que no podían explicar o detener. Y mientras España observaba el lento colapso de su rey, las potencias europeas afilaban sus cuchillos, esperando el momento en que pudieran dividirse el imperio más grande del mundo. Los últimos 2 años de vida de Carlos II fueron un descenso al infierno médico que sus doctores documentaron con detalle obsesivo y creciente horror. En 1699, Carlos ya no podía sentarse erguido sin apoyo. Su columna se había curvado tanto que permanecía en una posición semifetal incluso cuando intentaban enderezarlo. El dolor era constante. Sus médicos le administraban opio regularmente, pero incluso esta droga poderosa apenas aliviaba su sufrimiento. Carlos gemía durante horas, un sonido bajo y constante que resonaba por los pasillos del palacio. Su digestión colapsó completamente. No podía retener comida sólida. Todo lo que comía lo vomitaba violentamente horas después. Los médicos intentaron alimentarlo con caldos líquidos, pero incluso estos causaban náuseas severas. Su peso cayó dramáticamente. El cuerpo hinchado se consumió hasta convertirse en piel sobre huesos. Sus costillas se marcaban claramente. Sus mejillas se hundieron. Solo su vientre permanecía distendido, lleno de fluidos que su cuerpo no podía procesar. Las llagas cubrían ahora casi todo su cuerpo. Su espalda, sus piernas, incluso su rostro mostraban lesiones abiertas que supuraban constantemente. Las sábanas tenían que cambiarse varias veces al día, empapadas de pus y sangre.
Los médicos aplicaban ungüentos, vendajes, cataplasmas de hierbas. Nada detenía la propagación de las infecciones. El cuerpo de Carlos había perdido toda capacidad de sanarse a sí mismo. Sus convulsiones se volvieron tan severas que los médicos temían que muriera durante una de ellas. Su cuerpo entero se sacudía con tal violencia que se golpeaba contra el marco de la cama. Tenían que sostenerlo para evitar que se lastimara más. Después de cada convulsión, Carlos quedaba inconsciente durante horas. Cuando despertaba, a menudo no sabía dónde estaba. Llamaba a su madre muerta. Preguntaba por hermanos que habían fallecido en la infancia. Su respiración se volvió laboriosa. Cada inhalación era un esfuerzo visible. Su pecho se hundía y se inflaba de manera irregular. Los médicos escuchaban sonidos extraños en sus pulmones, como líquido que se movía con cada aliento. La orina de Carlos cambió de color oscuro a casi rojo. Los médicos la examinaban diariamente, horrorizados por lo que veían. Escribieron que contenía materia sanguinolenta y sedimentos de naturaleza corrupta. Sus evacuaciones, cuando ocurrían, eran igualmente perturbadoras. Negras, fétidas, mezcladas con sangre. Los médicos las analizaban según las prácticas de la época, registrando cada detalle repugnante. Y entonces, en octubre de 1700, Carlos sufrió un colapso final del que todos sabían que no se recuperaría. El 1 de noviembre de 1700, los médicos de Carlos II fueron convocados para una reunión de emergencia. El rey estaba muriendo. Esta vez era definitivo. Y necesitaban preparar el informe médico que explicaría su muerte al mundo. Durante los siguientes días, mientras Carlos agonizaba en su cama, los doctores revisaron 39 años de registros médicos. Lo que compilaron fue el documento más extraordinario y perturbador jamás escrito sobre un monarca europeo. El informe final, escrito por el médico principal Salinas y 5 colegas, no escatimó detalles. Describían un cuerpo que había funcionado mal desde el nacimiento, que había sobrevivido contra toda lógica, y que finalmente se rendía de la manera más horrible imaginable. Escribieron sobre su cabeza agrandada, su mandíbula grotesca, su lengua enorme. Documentaron su incapacidad para caminar, hablar o comer normalmente. Registraron cada convulsión, cada infección, cada síntoma extraño que había marcado su vida. Pero lo más perturbador del informe fueron las secciones finales, donde describían el estado de Carlos en sus últimos días. Las palabras eran clínicas, pero el horror trasciende el lenguaje médico. Describían cómo su cuerpo estaba cubierto de llagas malignas que no sanaban. Cómo su aliento tenía olor a putrefacción interna. Cómo sus fluidos corporales mostraban corrupción generalizada. Registraron que Carlos sufría de hidropesía, acumulación masiva de líquidos en su abdomen y extremidades. Que tenía fiebres intermitentes de naturaleza pútrida. Que sus órganos internos parecían estar fallando simultáneamente. El 1 de noviembre de 1700, Carlos II entró en su agonía final. Ya no podía hablar. Apenas podía respirar. Su cuerpo se sacudía con espasmos irregulares. Los sacerdotes administraron los últimos sacramentos. Los nobles se reunieron alrededor de su cama. Y los médicos observaban, registrando cada detalle hasta el final. A las 3 de la tarde, la respiración de Carlos se volvió irregular. Largos silencios entre cada aliento. Luego, simplemente, dejó de respirar. Carlos II, el hechizado, rey de España y de un imperio que abarcaba el mundo, había muerto a los 39 años. Pero la historia no terminó ahí. Porque lo que los médicos encontraron cuando realizaron la autopsia fue tan perturbador que el informe completo fue clasificado durante años. La autopsia de Carlos II fue realizada inmediatamente después de su muerte. Los médicos abrieron su cuerpo esperando encontrar respuestas. Lo que encontraron los dejó sin palabras. El informe de autopsia, preservado en los archivos españoles, es un documento que parece sacado de una pesadilla médica. Los doctores describían órganos que no deberían haber permitido que Carlos viviera ni un día, mucho menos casi 4 décadas. Su corazón era del tamaño de un grano de pimienta. Los médicos lo escribieron literalmente así. No exageraban. El corazón de Carlos era tan pequeño y atrofiado que apenas podía bombear sangre. Sus pulmones estaban llenos de líquido corrupto.
Los riñones apenas funcionaban. El hígado mostraba signos de daño severo. Su bazo estaba inflamado al doble de su tamaño normal. Pero lo más perturbador fue lo que encontraron en su abdomen. Los intestinos de Carlos estaban putrefactos según el informe. No había otra palabra. Los tejidos se habían descompuesto parcialmente mientras él aún vivía. No encontraron ni una sola gota de sangre en su cuerpo. Los médicos escribieron esto con asombro evidente. Todo su sistema circulatorio contenía solo agua negruzca y fétida. Su sangre literalmente se había transformado en algo más. Sus testículos estaban completamente atrofiados, explicando finalmente su impotencia. El informe decía que eran negros como carbón, un detalle que sugiere necrosis tisular severa. Su cerebro, cuando lo examinaron, mostraba agua en lugar de sustancia. Una descripción que sugiere hidrocefalia severa o atrofia cerebral masiva. Los médicos concluyeron su informe con palabras que revelaban su genuino asombro. Que Su Majestad haya vivido es el mayor milagro. Que haya reinado es incomprensible para la ciencia médica. Tenían razón. Porque Carlos II no debería haber sobrevivido el parto. Mucho menos vivir casi 40 años. Su existencia desafió todo lo que la medicina del siglo XVII entendía sobre la vida humana. Los médicos modernos que han estudiado este informe de autopsia coinciden en el diagnóstico. Carlos II sufrió los efectos devastadores de endogamia extrema. Deficiencias hormonales múltiples. Problemas genéticos en casi cada sistema de su cuerpo. Su coeficiente de endogamia era del 25%. Más alto que el de un hijo de hermanos. Cada gen recesivo dañino se había expresado. Cada mutación deletérea se había manifestado. Carlos era un experimento genético fallido. Un monumento viviente a lo que sucede cuando una familia se reproduce consigo misma durante demasiado tiempo. Y con su muerte, la dinastía Habsburgo española terminó. Después de casi 200 años de gobernar el imperio más poderoso del mundo, se extinguieron. No con gloria, sino con un cuerpo tan destrozado que los médicos no podían explicar cómo había vivido. La Guerra de Sucesión Española estalló inmediatamente. Europa se desgarró en conflicto por quién heredaría el imperio sin heredero. Cientos de miles murieron. Reinos cambiaron de manos. El mapa de Europa se redibujó. Todo porque una familia real había creído que podía mantener el poder casándose solo entre sí. Y Carlos II fue el precio final de esa creencia. El informe médico de Carlos II fue enterrado en archivos durante siglos. Los Borbones, la nueva dinastía que tomó el trono español, no querían que el mundo recordara la humillación de su predecesor. Pero la verdad siempre encuentra la manera de salir. Cuando finalmente los historiadores médicos redescubrieron estos documentos en el siglo XX, quedaron asombrados. Aquí estaba la evidencia clínica perfecta de por qué la endogamia extrema es catastrófica. Carlos II era un caso de estudio que no podía ignorarse. Los genetistas modernos han estudiado su árbol genealógico obsesivamente. Han rastreado cada matrimonio consanguíneo. Han calculado la probabilidad de que alguien con su coeficiente genético sobreviviera. La respuesta es casi cero. Carlos II no solo vivió contra todo pronóstico. Gobernó. Tomó decisiones. Firmó tratados. Durante casi 40 años. Este hombre cuyo cuerpo estaba destrozado desde el nacimiento fue la cabeza del imperio más poderoso de la Tierra. Los historiadores debaten si Carlos fue realmente capaz de gobernar o si fue una marioneta manejada por regentes y nobles. La verdad probablemente está en algún punto intermedio. Carlos tenía momentos de lucidez. Tomaba algunas decisiones. Pero su capacidad estaba severamente limitada por su condición física y mental. Lo que no se puede debatir es el sufrimiento. Carlos II vivió cada día de su vida en dolor. Cada día fue una lucha contra un cuerpo que no funcionaba correctamente. Cada día fue humillación tras humillación. No pidió nacer así. No eligió ser el producto final de generaciones de endogamia. No tuvo la opción de abdicar o escapar. Simplemente tuvo que existir, arrastrando un cuerpo destrozado a través de décadas de agonía. Y cuando finalmente murió, su cuerpo reveló la verdad completa. No estaba hechizado. No estaba maldito por brujería.
Estaba destruido por decisiones humanas. Por generaciones de reyes que pusieron la política dinástica por encima de la salud genética. Carlos II, el hechizado, fue llamado así porque la gente de su época no podía creer que algo natural pudiera producir tal horror. Necesitaban explicaciones sobrenaturales. Necesitaban creer en maldiciones y brujería. Pero la verdad era peor que cualquier hechizo. Era simplemente biología. Genética. Las consecuencias inevitables de un experimento que debió haberse detenido generaciones antes. El informe médico que asustó a los doctores no contenía magia negra. Contenía algo más aterrador. La prueba de que los humanos, incluso reyes, no pueden ignorar las leyes de la naturaleza sin pagar un precio terrible. Y Carlos II pagó ese precio cada día de su vida. Hasta su último aliento en una cama empapada de sudor, rodeado de médicos que finalmente entendían que nunca hubo cura. Porque no se puede curar lo que nunca debió existir.